La noche desciende de una forma distinta en las altas montañas del Himalaya. En la mayoría de las cordilleras, la oscuridad cae lentamente sobre las crestas, como un manto silencioso, pero en este rincón olvidado de roca y viento conocido como el Valle Susurrante, la noche no llega suavemente, llega con peso, se apoya contra los acantilados, espesa el aire y absorbe cada sonido antes de que pueda escapar. Incluso el viento, normalmente salvaje e implacable a estas altitudes, aquí se mueve con cautela, como si dudara de su propia presencia. El valle recibe su nombre por un fenómeno extraño. Cuando la niebla comienza a deslizarse desde el paso norte, los viajeros aseguran escuchar murmullos lejanos, casi como voces arrastradas por corrientes de aire frío. Los científicos lo llaman distorsión acústica. Los habitantes locales lo llaman de otra manera: el valle que habla cuando alguien se pierde. Las comunidades que viven en las laderas cuentan historias transmitidas durante generaciones, relatos de noches en las que la niebla descendía sin aviso, reduciendo la visibilidad a menos de un brazo de distancia. Historias de pastores separados de sus rebaños, excursionistas que se desviaron de las rutas marcadas, y guardabosques que desaparecieron durante horas antes de reaparecer sin recordar con claridad el terreno que habían cruzado. Y luego están las historias que se niegan a desaparecer, las que se susurran alrededor del fuego, las que los sherpas solo comparten cuando la luna está ausente. Historias de lobos, no lobos que acechan a sus presas entre sombras, no lobos que aúllan contra el viento helado, sino lobos que emergen en silencio de la niebla pálida y caminan delante. Hombres y mujeres aseguran que estos lobos los guiaron hacia un lugar seguro, conduciéndolos a través de quebradas invisibles, alejándolos de bordes mortales y llevándolos de regreso a senderos que creían perdidos, siempre manteniendo la distancia, siempre avanzando despacio, siempre asegurándose de ser vistos. Pero lo más extraño no es que los lobos aparezcan. Lo inquietante es que aparecen exactamente cuando el ser humano está a un solo paso del peligro. En un lugar donde la naturaleza rara vez se adapta a quienes la cruzan, el Valle Susurrante plantea una pregunta tan fría como su niebla nocturna: ¿qué impulsa a un depredador a convertirse en guía? El primer encuentro documentado provino de un excursionista solitario llamado Ravi Thapa, un guía de montaña experimentado que conocía los contornos del Himalaya mejor que la mayoría. Cruzaba una estribación oriental del Valle Susurrante cuando una pared de niebla descendió de forma repentina, espesa, plateada y sorprendentemente rápida. En cuestión de segundos, el sendero familiar bajo sus botas desapareció, reemplazado por sombras cambiantes y ecos desorientadores. Ravi describiría más tarde aquel momento como estar de pie dentro de una nube que había olvidado cómo moverse. Intentó retroceder, pero cada dirección parecía idéntica. El frío se intensificó y el silencio se volvió absoluto, sin viento, sin desprendimientos lejanos, ni siquiera el leve roce de los arbustos alpinos, solo el zumbido bajo y opresivo del valle cerrándose a su alrededor. Entonces, en algún punto frente a él, lo vio, una forma, inmóvil al principio, una silueta tenue, 4 patas, hombros altos, un hocico estrecho apuntando directamente hacia él, la figura de un lobo del Himalaya. Pero algo no encajaba. El lobo no adoptaba una postura de acecho. No estaba tenso, ni agresivo, ni listo para huir. Simplemente observaba, como si estuviera esperando. Ravi dio un paso atrás con cautela. El lobo dio un paso adelante. No fue una amenaza, fue un gesto deliberado. Luego giró ligeramente la cabeza lo suficiente para que Ravi percibiera el destello de sus ojos pálidos a través de la niebla y se internó más en el manto blanco. No desapareció, no atacó. Avanzó a un ritmo constante, deteniéndose cada pocos metros, como si se asegurara de que aún pudiera verlo. A pesar de que cada instinto le advertía que no siguiera a un depredador, Ravi sintió algo más fuerte: la certeza de que ya no sabía dónde estaba el camino. El lobo, en cambio, parecía saber exactamente hacia dónde ir. Durante casi 20 minutos, lo condujo por un terreno que apenas podía distinguir, rodeando grietas ocultas, alejándolo de caídas abruptas, siguiendo una leve pendiente que nunca habría notado por sí mismo. Cuando la niebla finalmente se aflojó y reapareció la silueta del sendero principal, el lobo se detuvo. Miró hacia atrás una sola vez, un reconocimiento breve y silencioso. Y luego se adentró en la niebla que se disipaba y desapareció. Cuando los guardabosques investigaron a la mañana siguiente,
encontraron las huellas de Rabi claramente marcadas en el suelo húmedo, pero las pisadas del lobo, el animal que supuestamente caminó delante de él todo el trayecto, no estaban en ninguna parte, ni rastros, ni marcas de arrastre, ni señales de que el pelaje hubiera rozado la vegetación, como si la criatura hubiera caminado sobre la propia niebla. Historias como la de Rabi son raras en los informes de vida silvestre, pero en el Valle Susurrante no eran más que el comienzo. En todo el Himalaya, los lobos son conocidos por su cautela. Evitan los asentamientos humanos, se mantienen alejados de las rutas de trekking, y rara vez permanecen visibles el tiempo suficiente como para ser observados con claridad. Cazan en manadas bien coordinadas, se mueven con eficiencia y confían en el instinto por encima de la curiosidad. Nada en su comportamiento documentado sugiere interés alguno por la actividad humana, y mucho menos por guiar a una persona perdida a través de un terreno peligroso. Sin embargo, en el Valle Susurrante, esas reglas parecen doblarse. Los primeros biólogos que examinaron los testimonios descartaron los encuentros como interpretaciones erróneas. Estrés, hipoxia por la altitud, ilusiones visuales provocadas por la niebla espesa, explicaciones razonables, cómodas, científicamente aceptables. Lobos guiando a humanos no lo eran, pero el patrón persistía. Cada avistamiento compartía tres constantes inquietantes. El lobo aparecía solo cuando la visibilidad descendía casi a cero. Mantenía una distancia precisa, sin acercarse ni huir, y se movía con una orientación impecable, siempre hacia terreno más seguro. Este comportamiento contradice lo que se sabe de los lobos del Himalaya. Para un depredador que depende del olfato y la vista, la niebla es una desventaja. Atenúa los sonidos, dispersa los olores y distorsiona la percepción del espacio. Entrar voluntariamente en una nube espesa significa renunciar a sus principales ventajas de supervivencia. Y aún así, eso era exactamente lo que parecían hacer. Lo que más inquietaba a los investigadores no era el acto de guiar, sino el momento en que ocurría. Los lobos no aparecían ante excursionistas tranquilos ni grupos bien orientados. Los reportes coincidían en un detalle clave. Surgían cuando las personas estaban a punto de desviarse hacia barrancos, crestas inestables o zonas propensas a avalanchas. Era como si los lobos detectaran el peligro antes que los propios humanos. Los expertos en rastreo intentaron seguir las rutas descritas por los testigos, con la esperanza de hallar patrones, límites territoriales, corredores de presas o caminos naturales esculpidos por la geografía. Pero por más meticulosa que fuera la búsqueda, las huellas se desvanecían. En suelos capaces de conservar la marca de una pezuña, no quedaba rastro alguno del animal. Algunos propusieron una explicación más simple. Coincidencia, tal vez los viajeros se movían instintivamente hacia terreno más seguro, y los lobos, siempre cautelosos, simplemente se cruzaban en esas mismas rutas mientras evitaban la niebla. Pero esa hipótesis se derrumbó rápidamente. En varios casos documentados, las personas se dirigían claramente en la dirección equivocada antes de que el lobo apareciera. El animal no cruzó su camino por azar, lo corrigió. Cuanto más analizaban los datos, más evidente se volvía una verdad incómoda. En este valle, los lobos se comportaban de una manera que ningún manual de campo, ningún estudio ecológico y ningún modelo evolutivo había previsto. Era instinto, era adaptación extrema, o algo más antiguo estaba guiando sus movimientos. La respuesta no tardaría en llevar a los investigadores más allá de la ciencia, hacia un conocimiento que la montaña había guardado durante generaciones. Para comprender por qué los lobos del Valle Susurrante se mueven con una precisión tan inquietante, los científicos comenzaron a observar un aspecto de su biología que durante mucho tiempo había sido subestimado: su capacidad para orientarse en el paisaje utilizando señales invisibles para los humanos. Los lobos no dependen principalmente de la vista. De hecho, comparada con otros sentidos, su visión es secundaria. Lo que realmente los distingue es su habilidad para interpretar gradientes de olor, microcorrientes de aire y vibraciones de baja frecuencia que se transmiten a través del suelo. En condiciones normales, estas capacidades mantienen a la manada sincronizada durante largas cacerías. Pero en un entorno como el Valle Susurrante, esas habilidades se convierten en algo más que una ventaja. Se transforman en una brújula natural. Estudios realizados en regiones cercanas del Himalaya han demostrado que los lobos pueden detectar cambios sutiles en la dirección del viento y en la presión atmosférica causados por acantilados, gargantas profundas y espacios abiertos. Sus patas, extremadamente sensibles,
perciben variaciones mínimas en la textura del terreno, alertándolos sobre rocas inestables o suelos fracturados ocultos bajo la nieve. Incluso su oído, afinado para frecuencias por debajo del umbral humano, puede captar avalanchas lejanas, corrientes de agua profundas o el eco característico de un paso estrecho. Para una persona desorientada por la niebla, el mundo se reduce a un vacío gris. Para un lobo, el valle sigue lleno de señales. Esta observación llevó a una hipótesis inquietante. Los lobos quizá no estaban guiando a los humanos de forma consciente, tal vez simplemente seguían las rutas más seguras que su instinto les dictaba, y los humanos, desesperados por una referencia, interpretaban ese movimiento como una guía deliberada. La teoría era lógica, elegante, científicamente aceptable, pero no explicaba el detalle más perturbador de los testimonios. Los lobos aparecían solo cuando los humanos ya se habían desviado peligrosamente del camino. Los guardabosques locales aportaron una observación clave. En el Valle Susurrante, los cambios bruscos de temperatura provocan bancos de niebla, que se forman precisamente alrededor de las zonas más peligrosas. Barrancos, crestas inestables y laderas propensas a derrumbes. Los lobos, con sus sentidos agudizados, podrían detectar estas áreas mucho antes de que la niebla se vuelva visible. Al evitar el peligro, sus rutas coincidirían con las salidas más seguras, justo cuando un humano entra en riesgo. En otras palabras, los lobos podrían estar huyendo del peligro, no guiando a nadie. Sin embargo, incluso los científicos que apoyaban esta explicación admitían que algo no encajaba. Muchos viajeros describían cómo el lobo se detenía, giraba la cabeza y esperaba. Otros aseguraban que el animal tomaba senderos tan precisos y estrechos que ni siquiera un montañista experimentado se atrevería a seguirlos a ciegas. Y luego estaban los casos más inquietantes, aquellos en los que el lobo aparecía antes de que la niebla alcanzara al viajero, como si anticipara la desorientación que estaba por venir. ¿Podían sus sentidos predecir el peligro antes de que se manifestara? ¿O había algo más antiguo y más profundo, guiando sus pasos? Para encontrar respuestas, los investigadores tendrían que escuchar no solo a la ciencia, sino también a quienes habían convivido con estos lobos mucho antes de que el valle tuviera un nombre. Mucho antes de que los biólogos llegaran con collares satelitales y cámaras de rastreo, los pueblos del Alto Himalaya ya habían otorgado un significado profundo a los lobos del Valle Susurrante. Para ellos, estos animales no eran simples depredadores, eran parte del propio lenguaje de la montaña. Guardianes de rutas que existían desde antes de que los humanos aprendieran a nombrarlas. Entre los clanes que habitan los márgenes del valle, los lobos reciben un nombre antiguo, Drukhari. La traducción más cercana sería los que caminan entre mundos. No se les considera espíritus, pero tampoco animales comunes. Son algo intermedio y, sobre todo, no inspiran miedo, sino respeto. Las historias orales describen a los Drukhari como apariciones silenciosas que surgen únicamente en momentos de incertidumbre, cuando la niebla borra el paisaje, cuando una tormenta desciende sin aviso, cuando un viajero pierde su orientación y la montaña comienza a cerrarse sobre él. En estos relatos, los lobos no hablan ni aúllan. Su guía es el silencio, su mensaje, el movimiento. Los ancianos recuerdan cómo, en inviernos antiguos, algunos pastores siguieron la silueta de un lobo a través de ventiscas que habrían desorientado incluso a los más experimentados. En los cantos más antiguos de la región, se dice que el aullido lejano de un lobo en la niebla no es una amenaza, sino una advertencia, una forma de decir, no sigas por ahí. No todas las leyendas, sin embargo, retratan a estos lobos como protectores. Algunas advierten que el valle reconoce la intención de quien lo cruza. Aquellos que entran con respeto pueden ser guiados de regreso. Los que avanzan con prisa, arrogancia o desatención pueden atraer a otros guías, sombras que imitan la forma de un lobo, pero que no conducen hacia la seguridad. En ciertos relatos, se habla de dos tipos de presencias. Una que camina delante y espera, y otra que se aleja lentamente, invitando a seguirla hacia lugares donde la montaña no perdona errores. Para los científicos, estas historias no eran más que folclore, pero lo que resultaba imposible de ignorar era la precisión con la que las leyendas coincidían con los testimonios modernos, las pausas del animal, las miradas hacia atrás. La aparición en el instante exacto en que el peligro se acercaba. Para los clanes, no había contradicción alguna. Los lobos no decidían a quién salvar, el valle lo hacía,
utilizando a las criaturas que mejor comprendían su terreno. Cuanto más escuchaban los investigadores, más difícil se volvía separar mito y realidad, y cuando los guardabosques comenzaron a compartir sus propias experiencias, la frontera entre ambos mundos se volvió aún más difusa. Durante años, los guardabosques encargados de vigilar el Valle Susurrante evitaron hablar abiertamente de lo que habían visto, no por miedo al descrédito, sino porque muchos sentían que aquellas experiencias no les pertenecían del todo. Solo cuando los reportes de excursionistas comenzaron a multiplicarse, los relatos empezaron a coincidir susurrados en turnos nocturnos, compartidos en refugios aislados, lejos de grabadoras y formularios oficiales. De ese intercambio surgió un patrón tan inquietante como constante. Uno de los testimonios más antiguos pertenece a Nima Dorge, un rastreador veterano con más de 20 años patrullando crestas y pasos ocultos del valle. Durante una ronda invernal recibió una llamada de auxilio. Un excursionista se había separado del grupo en plena niebla. Cuando Nima llegó al último punto conocido, la visibilidad era casi nula. El paisaje había desaparecido bajo una capa blanca y silenciosa. Esperaba encontrar señales de pánico, huellas erráticas, rastros de alguien caminando en círculos. Pero lo que vio fue distinto. Un único rastro de pisadas humanas se alejaba del sendero seguro en un ángulo extraño, y, junto a él, marcas tenues de algo que caminaba delante. No cruzaban el camino, no se dispersaban, avanzaban paralelas, guiando. Nima siguió el rastro, convencido de que lo llevaría hacia un barranco, como tantas otras veces. En cambio, el sendero descendía suavemente entre rocas, esquivando grietas ocultas, hasta reconectar con una ruta estable. Allí encontró al excursionista temblando, exhausto, pero vivo. El hombre insistía en que no había sabido a dónde iba, solo había seguido la silueta de un lobo en la niebla. Cuando Nima regresó para confirmar el trayecto, las huellas del animal habían desaparecido por completo. No estaban parcialmente borradas, no estaban cubiertas por nieve. Simplemente no existían. Otros guardabosques relataron experiencias similares. Siluetas moviéndose unos metros por delante durante rescates nocturnos, destellos de ojos reflejando la luz de linternas, siempre a la misma altura, rutas que comenzaban con pasos humanos y terminaban en lugares que ningún lobo debería elegir de forma lógica. Maya Sherpa, otra guardabosques del sector norte, recordó una noche en la que ella y un compañero rastreaban a un pastor desaparecido. Tras horas de búsqueda infructuosa, una figura oscura apareció frente a ellos, inmóvil, esperando. Cuando se acercaron, la forma se desvaneció en la niebla. Instantes después encontraron al hombre agazapado detrás de un saliente rocoso, un punto de terreno sorprendentemente estable en medio de una caída mortal. No lo rescatamos nosotros, diría Maya más tarde. Solo llegamos al lugar donde algo más ya lo había llevado. Los intentos de documentar estos senderos con GPS, cámaras térmicas y sensores no arrojaron resultados. Los registros mostraban únicamente relieve irregular y niebla en movimiento. Sin embargo, a pie, los guardabosques describían una sensación persistente, como si el valle hubiera preparado el camino antes de su llegada. Lo más perturbador no eran los avistamientos, era la precisión. Las rutas evitaban zonas inestables por centímetros, rodeaban canales de avalanchas con exactitud quirúrgica, intersectaban el movimiento humano en el instante justo, y, aún así, ninguno de esos senderos figuraba en los mapas oficiales. Con el tiempo, los investigadores comprendieron que había otro conjunto de archivos que exigía atención. Casos de personas que no regresaron siguiendo esos caminos invisibles, y lo que revelaban esas historias era aún más inquietante. Junto a los relatos de rescates silenciosos, el Valle Susurrante guarda otro archivo, uno que rara vez se menciona en público y que los guardabosques revisan solo cuando el turno se alarga hasta la madrugada. Son los expedientes de quienes entraron en la niebla y no regresaron como se esperaba. El primero de estos casos fue el de Ankit Rao, un montañista joven pero experimentado, conocido por su disciplina y su respeto por la montaña. Cuando su grupo perdió contacto con él durante una súbita entrada de niebla, asumieron que se había detenido a esperar. Era el procedimiento correcto, pero cuando la visibilidad mejoró, Ankit había desaparecido. La búsqueda comenzó al amanecer. 8 horas después, los Rangers lo encontraron sentado, erguido, a mitad de una pendiente de grava inestable, lejos del sendero marcado. Estaba vivo,
pero apenas consciente, con signos severos de hipotermia. La posición en la que se encontraba parecía deliberada, como si hubiera elegido ese punto concreto. Cuando le preguntaron por qué había abandonado la ruta segura, repitió la misma frase una y otra vez. Lo estaba siguiendo. ¿A quién? ¿A qué? Sus respuestas cambiaron con el tiempo. A un lobo, a una sombra, a algo que caminaba delante de mí, algo que sabía por dónde ir. Lo inquietante era el lugar. A unos pocos pasos de donde se encontraba, la pendiente se rompía en un barranco de más de 100 metros. Ningún lobo, ningún humano con experiencia, debería haberse acercado allí. Otros casos no tuvieron el mismo desenlace. 2 pastores desaparecieron durante una migración estacional. Días después, sus cuerpos fueron hallados cerca de un antiguo deslizamiento de tierra que los habitantes locales evitan desde hace generaciones. Las huellas indicaban un avance constante, sin signos de pánico ni lucha. Caminaron hacia el peligro como si alguien los hubiera convencido de que ese era el camino correcto. Lo más perturbador apareció junto a esas huellas humanas, marcas de patas, no erráticas, no propias de una persecución, paralelas, acompañándolos. Pero las marcas se interrumpían de forma abrupta, en un punto donde nada parecía capaz de borrarlas. Los investigadores intentaron explicar estos patrones con lógica: desorientación inducida por la niebla, fatiga extrema, errores de percepción. Sin embargo, cuanto más comparaban los expedientes, más difícil resultaba atribuirlos al azar. En casi todos los casos, los desaparecidos hablaron de algo que caminaba delante de ellos. En casi todos, aparecieron brevemente huellas que no encajaban con la conducta habitual de los lobos. En casi todos, la dirección tomada conducía a terrenos que los depredadores suelen evitar. Esto planteó una posibilidad inquietante. Si existen lobos que guían a los viajeros fuera del peligro, podría haber presencias reales o imaginadas que los conduzcan hacia él, o, como murmuran algunos sherpas, es el propio valle el que decide a quién devolver y a quién retener. A medida que estas preguntas se acumulaban, la frontera entre biología y mito se volvía cada vez más difusa, y la verdadera naturaleza de los lobos del valle susurrante, protectores, depredadores, o algo más, exigía una última confrontación. A medida que los testimonios se acumulaban, rescates inexplicables por un lado, desapariciones inquietantes por el otro, el valle susurrante comenzó a revelar una contradicción imposible de ignorar. Los lobos que habitaban su niebla parecían encarnar 2 impulsos opuestos: proteger y poner en peligro, guiar y desviar. Y cuanto más intentaban los investigadores clasificar estas conductas, más se desmoronaban las categorías conocidas. Para la biología, la explicación más sencilla seguía siendo la del instinto. Los lobos evitan terrenos inestables, detectan riesgos antes que los humanos. Si una persona perdida sigue a un lobo que huye del peligro, el resultado puede parecer un acto de guía consciente, una coincidencia interpretada como intención. Pero esa lógica se volvía frágil frente a los expedientes más oscuros. ¿Por qué algunas rutas atribuibles a los lobos conducían hacia pendientes peligrosas? ¿Por qué aparecían huellas en zonas que ningún depredador elegiría para desplazarse, especialmente bajo niebla cerrada? ¿Por qué algunos viajeros afirmaban haber sido esperados? Como si la figura que seguían los estuviera invitando a avanzar, los ancianos de la montaña ofrecían una respuesta distinta. Para ellos, los lobos del valle no eran una sola cosa, eran reflejos de la intención humana. Quien entra con respeto encuentra guía, quien avanza con prisa, arrogancia o descuido, encuentra algo diferente, una presencia que imita la forma de un lobo, pero carece de instinto, de pulso, de lealtad. Los guardabosques, atrapados entre la ciencia y la tradición, adoptaron una postura intermedia. Muchos creen que los lobos reales actúan siguiendo reglas que aún no comprendemos por completo. Otros admiten que la niebla y el miedo pueden moldear la percepción humana hasta convertir sombras en guías inexistentes. Y aún así, hay relatos que ninguno de los 2 mundos logra explicar. Un guardabosques recordó una noche que se negó durante años a registrar oficialmente. Mientras rastreaba a un pastor desaparecido, vio 2 siluetas de lobo surgir en la niebla, una junto a la otra. Una giró lentamente y se alejó hacia terreno firme. La otra permaneció inmóvil, observándolo directamente. No gruñó, no se movió. Simplemente estuvo allí. El guardabosques siguió a la primera silueta y regresó con vida. Hasta hoy, está convencido de que,
Si hubiera seguido a la segunda, no habría vuelto. Esta dualidad real o percibida se convirtió en el núcleo del misterio. ¿Son los lobos protectores incomprendidos? ¿O está la mente humana proyectando significados sobre comportamientos naturales? ¿Son los encuentros benévolos la excepción? ¿O lo son los trágicos? En el Valle Susurrante, estas preguntas no buscan una respuesta definitiva. Solo revelan una verdad más profunda, que la línea entre instinto e intención es mucho más frágil de lo que creemos, y entonces, un intento final por medir el fenómeno, un experimento inesperado aportó nuevos datos, y al mismo tiempo, más silencio. Cuando los investigadores decidieron estudiar el fenómeno de forma sistemática, llegaron al Valle Susurrante con todo lo que la ciencia moderna podía ofrecer: dispositivos GPS de alta precisión, sensores ambientales, cámaras de visión nocturna y térmica, y un equipo reducido de biólogos especializados en grandes depredadores de montaña. El objetivo era claro: observar el movimiento de los lobos durante los episodios de niebla y comprobar si existía una base medible para los relatos. Durante 12 noches consecutivas, no ocurrió nada. La niebla descendía con la misma densidad descrita en los testimonios, los sensores registraban cambios de presión, las cámaras captaban la respiración lenta del paisaje, pero no apareció ningún lobo, ni una silueta, ni un reflejo de ojos, ni una sola huella cruzando el suelo húmedo. En la 13ª noche, el valle cambió. Una masa espesa de niebla comenzó a avanzar desde el paso norte, reduciendo la visibilidad a casi cero. 2 investigadores, ubicados en crestas opuestas, informaron simultáneamente haber visto una figura oscura desplazándose dentro de la bruma. Ambos describieron el mismo comportamiento: un paso constante, pausas regulares y una orientación impecable, como si la criatura conociera el terreno incluso cuando el paisaje había desaparecido. Intentaron localizarla con cámaras térmicas. No hubo señal alguna, ninguna fuente de calor, ninguna masa compatible con un lobo. Cuando la niebla se disipó horas después, el equipo descendió para examinar el terreno. Las huellas humanas del patrullaje eran claras, profundas, pero no había rastro alguno del animal que ambos aseguraban haber visto. El sendero estaba intacto, como si solo una presencia hubiera caminado por él. Fue el dato más desconcertante de toda la investigación: un lobo observado por 2 personas desde puntos distintos, sin dejar evidencia física. Se propusieron explicaciones: ilusiones provocadas por la niebla, distorsiones visuales, proyecciones del miedo y la expectativa. Incluso se sugirió, en voz baja, que el propio valle pudiera amplificar percepciones humanas en condiciones extremas, pero hubo un detalle final que nadie logró descartar. Ambos observadores afirmaron que la figura giró la cabeza exactamente al mismo tiempo, como si reconociera que estaba siendo observada desde la distancia. Un gesto sincronizado, silencioso, imposible de verificar e imposible de ignorar. Al concluir el estudio, los investigadores llegaron a una conclusión incómoda. La ciencia podía describir el valle, pero no a los lobos. Cuanto más intentaban medirlos, menos huellas dejaban. Cuanto más tecnología introducían, más el fenómeno parecía retirarse. Al final, no quedó una prueba, quedó una presencia. Una presencia que se mueve dentro de la niebla sin sonido, que a veces guía y a veces conduce al error, que no deja rastro alguno, salvo historias, y quizá esa sea la lección que el Valle Susurrante ha guardado durante generaciones. Que no todos los misterios existen para ser resueltos, y que no todas las criaturas que caminan delante de nosotros en la oscuridad están destinadas a ser comprendidas. Algunas solo están ahí para recordarnos en silencio que la naturaleza sigue siendo más antigua, más complejo, más indomable, de lo que estamos dispuestos a admitir.